¿Quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. Bueno, hoy es un programa muy especial, un episodio espectacular porque primero que contamos con una invitada que para mí es muy importante, Kenia González, madre de la mejor amiga de mi hija, y que nos va a compartir una experiencia de las cuales podemos tener algunas buenas experiencias o malas experiencias. Y es que vamos a hablar hoy de los retos de una crianza ensamblada. ¿Y qué significa eso? Una familia ensamblada es aquella que está constituida por los tuyos, los míos y los nuestros, así tal cual como lo llamamos. Entonces, bueno, Kenia, es un honor tenerte hoy aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación para tratar este tema que además sabemos que en algunos casos no es fácil, no es muy sensible, pero bueno, por supuesto no se me ocurrió otra mejor persona que tú para tratar. Un Muchas placer gracias a tenerte ustedes. hoy en Muchas, Punto de Encuentro. muchas Kenia, gracias a ustedes. gracias, bienvenida. Ajá, ¿aló? ¿Sí nos Yo no escuchas? la escucho, a ella no la Sí, las escucho. escucho a ustedes. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Ahora sí. déjenme. Ok, perfecto. Bueno, entonces, habiéndote dado la bienvenida, Kenia, estamos aquí para trabajar este tema y bueno, como bien lo anunciamos, es el tema de la crianza de las familias ensambladas. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué retos has tenido como mamá, como núcleo de esa experiencia? Y bueno, saber de ti, de hechos reales de la vida real, de mamás Wow. reales. Lo primero creo que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí. Los retos, si bien como mamá ya presentamos cada día retos nuevos y diferentes y que van diferentes de acuerdo a la edad, ser madrastra lleva más el reto el estereotipo. El de la madrastra que ha siempre sido catalogado como la villana, como la mala, gracias a todas estas series de Disney, ha sido difícil no tanto por mi experiencia por los niños, sino por los mismos padres. Creo que, en mi opinión, ha sido más difícil los padres, tanto la madre biológica como el mismo padre, que es mi esposo, más que con los niños. Los niños son niños. Mm. Ellos siempre van a ser ellos y van a tener sus cosas de niños, uno, sean biológicos o no, siempre va a ser un reto. Pero creo que en este caso los padres juegan un factor bien importante, ya que somos los adultos, somos lo que, de hecho, a pesar de que somos adultos, somos los que ponemos las trabas, ¿ok? De alguna Vamos a Eh, poner manera, un... Ujú. no, y de alguna manera eso tiene que ver, bien lo dices, con un estereotipo que está definido por Disney y por experiencias, porque además yo sí. también puedo hablar de mi propia experiencia. Yo tuve las peores brujas en mi haber. O sea, no puedo pintar ni un pedacito bonito, pero de Wow. alguna manera eso hace saber qué es lo que yo no quisiera nunca hacer ni como mamá ni como madrastra. Pero es que yo Ujú. creo que hasta el propio nombre es feo. Sí, o sea, Horrible. el propio, tanto en inglés como en español es horroroso. Sí. Este, ¿qué ha sido para ti, Kenia, cuál ha sido para ti ese principal reto y cómo se vivió esa experiencia? Porque entiendo que tú has sido madrastra de tres y madre biológica de una. Sí. Bueno, mira, como te lo decía, mi mayor reto ha sido con las madres. Con el padre también, pero con las madres, ya que creo que ninguna madre quiere que le críen a sus hijos, ¿sabes? O sea, ninguna madre quiere que le digan qué hacer con sus hijos. Y wow, ha sido difícil, aunque ya yo me encontraba
con parejas, en mi primer caso, con parejas que estaban separadas, y aún así, la madre siempre quería como arropar lo que pasaba con su hijo. Tengo 3 casos, uno de ellos es el mayor, que hace un momento estaba conversando con ustedes ya antes de empezar. Con él se me dio el tema de todo aquel proceso que uno comúnmente ve, que es ser madrastra. El niño rebelde que te dice tú no eres mi familia, que no te ve y no te quiere respetar por ello, como he tenido también 2 experiencias que han sido con mis otras 2 hijas, que bueno, no sé si es que son una bendición definitivamente, porque yo escucho muchos casos y sigo a muchas en redes sociales casos acerca de ser madrastra y cómo saber y aprender a llevarlo. Y yo nunca puedo opinar, porque todas cuentan y dicen historias que yo digo, no, yo no lo he vivido, no voy a decir nada porque no es mi caso. Yo a ellas, no sé si es porque las tuve desde muy pequeña, las siento muy mías, ¿sabes? O sea, y hoy por hoy tengo la bendición también, y suena un poquito de repente cruel decirlo, pero que la mamá no está presente. Y eso me ha ayudado mucho. Queríamos poner un poquito en contexto para que más o menos entendamos. Entonces entiendo que tu esposo ya Ujú. tenía un hijo Sí, con una pareja con una y pareja. este es el que fue el tema que fue más retador. ¿Cuántos años tenía el niño cuando ustedes empezaron? Es decir, un poquito hablar de eso y después transicionar hacia esta otra hija que me estás comentando Dos y hijas. aparte la de ustedes. Ok, ok, sería bueno así. Ok, al primer niño, que se llama Mauricio, lo conozco desde que tiene 8 años. Ok. Obviamente desde que pequeño todo fue un amor, es un niño, está creciendo, muy cariñoso, muy cariñoso. Llegó la adolescencia y la adolescencia le pegó un poco fuerte. Él siempre vivió con su mamá. Eh, Empezó a tornarse en ambientes que estaban un poco fuera de lo que nosotros queríamos, a lo que decido decirle a mi esposo que se lo traiga a vivir con nosotros. Ya para eso tenía 15 años. Cuando él decide venir a vivir con nosotros, ya venía bastante con muchos conflictos que me imagino que son típicos de adolescentes. En mi caso era mi primer adolescente y él nunca había vivido con nosotros y, o sea, fue entrar en la adolescencia así, plaf, de un día para otro. Y con un Eso cambio fue importantísimo, que era cambiar de vida y cambiar de de entorno. entorno, de todo, de todo. O sea, fue bastante fuerte, yo creo que para ambos, ¿ok? Gracias a Dios, yo sí sé que yo tengo un carácter que es muy fuerte, lo sé, y me gustan las cosas así como que bien, soy muy controladora, pero gracias a Dios él lo aceptó muy bien. Lo aceptó muy bien, al cabo de un año era otro niño, era otro niño. El cambio que dio fue completamente sorprendente. Creo que le hacía falta estructura, creo que le hacía falta límites, que le pusieran un límite. Y como hace unos días conversaba con Litren, que los papás no podemos ser amigos. Sí, sería un sueño ser amigo de los hijos, pero los papás tenemos que ser papás. Ujú. Entonces, creo que a él le hacía falta eso, que sus padres fueran papás. ¿Sabes? Que esos papás que te ponen límites, esos papás que te ponen, que te dicen que no, que te dicen esto es así, 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 y tienes que seguir las Las instrucciones normas. o las normas, las reglas. Todo fue maravilloso, al cabo de un año era todo un sueño, hasta que la mamá se deja de la pareja con que estaba y quiere volver a recuperar a su hijo. Allí fue donde todo cambió, todo volvió a ser incluso peor de lo que era antes. Allí él cambió de actitud, ahí me volví la madrastra y él empezó a hacérmelo entender, ¿sabes? Ujú. Él empezó a, no, tú no eres mi mamá, tú no eres esto. Y todo empezó como ya a tornarse muy problemático. De hecho, él vuelve de nuevo a vivir con su mamá.
En ese momento nosotros decidimos emigrar, nos venimos para acá. Él se quedó allá, no supe sino saludos esporádicos y hasta allí. Luego, como 2 años después, él viene para acá. Cuando llegó aquí ya era un casi a mayor de edad, ya casi tenía 18 años y llegó totalmente diferente. Y en este caso, sí puedo decir que fue la típica transición de madrastra, ¿sabes? Él llegó, no me respetaba, tú eres mi madrastra, tú no eres mi familia, y me lo hacía mucho saber. De hecho, siempre hacía cosas, todos los típicos cuentos que puedes escuchar, de que hacía cosas para separar a su papá y a mí, de que dejaba toda la comida en los platos de su cuarto regado, todo el cuarto era un desastre, pero todo era como lo veía yo, como que si era a propósito Personal. para molestarme. Wow, fue difícil. Pero Fue fíjate muy, qué interesante, Kenia, porque a la final lo que tú decías al principio estábamos hablando y tú comentabas, los niños siempre van a ser niños. Y entonces la importancia o la influencia que tenemos nosotros los padres, que cuando no sabemos gestionar esas emociones, esas culpas, cuando no tenemos la capacidad de hacer una separación, porque tú te estás separando de tu pareja, pero tú vas a ser siempre la mamá y el papá de ese hijo, independientemente de que ya no tengan una vida en conjunto. Entonces, claro, si nosotros no tenemos la responsabilidad de comprender lo que nuestras actitudes y lo que decimos, en cómo van a influenciar a nuestros hijos, porque a la final el que más está sufriendo en este caso era el niño, porque en un principio se llevaba bien contigo, iba a convivir contigo, entonces qué mejor manera que hacerlo de una forma fluida, de una forma en balance. Entonces, claro, cuando comenzamos otra vez a meter esas culpas, esos miedos, esas inseguridades que son nuestras como adultos y las empezamos a proyectar en nuestros hijos, a la final, los que más van a sufrir van a ser nuestros hijos. sí, sí. De hecho, ya el mayor de edad decide irse de nuevo con su mamá. Como es mayor de edad, ya no pudimos como que decirle, no, te vas a quedar aquí. Él decide irse con su mamá. Hoy por hoy, gracias a Dios, está muy bien. Él maduró, ya nos hablamos, él está viviendo en otro país, no nos vemos, pero ha sido como que gracias a que maduró y dejó de ser también ese adolescente que rebelde, llevamos una bonita comunicación vía telefónica, vía FaceTime y esto, no podemos más por los momentos. Ese fue mi caso es el típico madrastra hijastro. Kenia, No y pude hacer para más. hablar de la parte de pareja entre tú y tu esposo en ese momento, porque ya después vamos a hablar de esta otra parte que ha sido más bonita y más fluida. En este caso, que fue un poco más retadora, ¿cómo fue? Porque tengo una amiga muy querida que le ocurrió, eh, ella se casa también con su pareja que ya tenía hijos de otro matrimonio y en efecto, ella haciendo sabes, un análisis de todo lo que pudo haber sucedido, gran parte de la razón por la que ellos se separan es por el tema de que no se supo gestionar la participación de estos otros hijos dentro de la nueva dinámica familiar. Con Ujú. respecto a la mamá de los niños, el papá no supo cómo gestionarlo porque esto se sentía culpa. Ella incluso me hablaba y me decía, nosotros empezamos a convivir en el techo que era de ellos. Entonces, Wow, claro, ellos sintieron, ella llegó a invadir nuestro espacio. Y sí, entonces, claro, cuando papá y mamá no saben a través de la comunicación expresar, mira, esta va a ser la nueva dinámica, esto es así, esto es así, sin intención de decir, esta es tu nueva mamá, porque nunca tú vas a ser la sustituta de la mamá. Pero claro. en parte, eso fue una de las razones principales por las cuales ellos terminan el matrimonio. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Lo gestionan? Y bueno, y pueden continuar en esta Sí, relación. sí, bueno, en este caso, aunque el resultado no fue el que esperábamos, hubiésemos preferido estar todos juntos en familia, nos ayudó mucho para que este segundo caso, que es con las niñas, fuese diferente. ¿Qué puedo ver yo y qué era lo que te decía a un principio? Los niños siempre van a ser niños. Aquí el principal
problema, por decirlo así, son los padres. La madurez que tenga para saberse llevar, la madurez que tengan para saberse entender y dar lo mejor por sus hijos. En el caso anterior, cuando mi esposo dice, ok, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Vamos a traerlo a vivir con nosotros. Le dije, ok, no estoy muy segura, era un adolescente, pero yo necesito que se sigan mis normas, ¿ok? Esta es mi casa y yo quiero que sea así y estas son las reglas y estas son. Cuando él dejó, y es lo que yo puedo ver, cuando mi esposo dejó que fuese yo la que lo guiara, todo iba muy bien. Cuando él viene para acá, mi esposo no me dio ese apoyo. De hecho, mi esposo lo primero cuando llegó aquí, la bienvenida cuando llegó aquí a Estados Unidos fue déjalo quieto. Cuando el niño, que ya no era tan niño, ya tenía 18 años, escuchó que delante de mí él dijo déjalo quieto, fue como una transformación. Ahí fue sabes, cuando empezó a hacerme como una guerra, tú no eres nada mío, tú no tienes por qué decirme nada, tú no tienes por qué mandarme, tú no tienes que decirme que recoja, tú no tienes nada. Claro, Y a porque eso fue es de lo que alguna voy. manera vista desde la cabecita de ese adolescente, Sí. desde esa además transformación de hogares, porque eso es lo Ujú. que sucede, ¿no? Desde el del círculo afectivo, desde el Sí, círculo social que llamamos familia, de los nexos, vino esa irrupción de esa autoridad con la cual obviamente ningún adolescente, adolescentes biológicos, hijos propios o no, no se sienten bien, ¿ok? Porque Ujú. van en contra de ese alma libre que quiere experimentar, que quiere fluir, que quiere saber vivir la vida a su manera. Sí, Entonces viene esos límites que son, como lo conversamos bien, lo señalabas tú, son límites que tenemos que establecer a tiempo, son límites claros, son límites que no están relacionados a un control por control, es un control por protección, sí, para saberlos llevar de la manera correcta y en los tiempos que corresponden. Entonces, al ver esa irrupción de parte de la que verdaderamente es la figura que para él era la autoridad, es como un arma de doble filo y por eso creo que es lo que hace que las circunstancias no llegaran al objetivo que ustedes querían, ¿no? sí. Pero ¿qué De hace la hecho, diferencia y qué hace que esa segunda etapa de la vida, que a la cual yo es donde entro y formo parte y doy fe, que de alguna manera ha sido distinta? ¿Qué hace, Kenia, que esta segunda etapa con dos niñas, además que siendo niñas es probablemente más difícil, qué hace la diferencia? ¿Qué crees que hace la ok, diferencia y cómo ha primero, sido ese transitar? primero que lo hablé bien claro. No hubo puntos sobre IES, no hubo nada. Lo hablé bien claro. Y con mi esposo, con él. Porque es que, vuelvo y repito, en los casos de madrastra y padrastro, los problemas no son los niños, son los padres. Hablé con mi esposo y le dije, mira, yo tengo mi hija, sí, pero tengo dos hijas que son tuyas. O sea que como que no lo estoy haciendo por mi hija. O sea, le di a demostrar que era por las hijas de él, que no podía repetirse esto. Y que si yo iba a criar a sus hijas, él debía dejarme. Y no simplemente son mías. No las regañes, no esto, pero sí críalas, sí llévalas, sí alimentalas, sí cuídalas, pero no me las regañes. No. O sea, tenían que ser mías completas. Y mucho más en el caso de que su mamá no está. Ya somos casi 7 años aquí en los cuales que su mamá no está presente. Casi que en ningún ámbito, porque casi ni siquiera telefónico, es muy poco el contacto que tienen con ellas. Entonces, fue como que él entendió, gracias a Dios, y se dejó entender mi esposo, que si ya estábamos pasando por esta situación con su hijo mayor, no iba a repetir el siguiente. Que si le cuesta, sí, aún 7 años después, cuando yo regaño a las niñas grandes, a las que no son mías, él a veces se le ve en la cara como que, ¿sabes? Como que no me las regañe. Y me le quedo viendo así como que, esas son mis hijas. ¿Sabes? Él a veces como que se le olvida que también son mías. Y es así, o sea, ya yo
o sea, es una bendición enorme. Estas niñas, ellas a veces mismas ya grandes me dicen, pero es que yo no sé de qué te quejas tú. Y yo le digo, no, yo me voy a quejar de todo, siempre, hasta que muera me voy a quejar, porque es que uno no puede dejar de estar encima de ellos. Pero sinceramente, ellas dos han sido súper especiales, súper especiales. No tienes idea o sea, al principio, cuando te digo, estábamos aún en Venezuela, se me tornó un poco difícil porque a mí siempre me han encantado los niños y cada vez que las veía, yo en ese momento no tenía aún la mía y cada vez que las veía, eso era, o sea, derretida, derretida. Me encantan los niños. Pero a su mamá, al ver, todavía en ese momento estaba presente ella porque estábamos en Venezuela, su mamá al ver tan bonita trato que Conexión. nos teníamos, la conexión que teníamos, empezó a meterles en su cabecita, ella es mala, ella no la pueden querer, no quiero que la abracen, no quiero que esto, no quiero aquello. Y a veces cuando las niñas nos veíamos, ¿sabes? Salían corriendo y de repente como que, y no, mi mamá me dijo que no podía agarrarte. Eran niñas, muy pequeñas, y me decían, no, no te puedo abrazar porque mi mamá dijo esto. Gracias a Dios empecé como que a hablar mucho con ella. Le hablaba mucho, jamás le he hablado mal de su mamá, sea lo que sea. Considero que independientemente de los problemas que hayan entre los adultos, jamás se puede hablar mal de los padres. Ellos cuando sean grandes, ellos entenderán, ellos aprenderán, comprenderán, pero mientras que son niños, lo aprendí de mi madre. Mi mamá hasta el sol de hoy no me habla, nunca me ha hablado mal de mi papá, a pesar de que yo, que estaba un poco más grande cuando se separaron, vi muchas cosas. Ella siempre me dice, va a ser tu papá y tú debes quererlo y respetarlo. Y así hice yo con ellas. Hasta el sol de hoy, su mamá podrá pasar cualquier cosa, pero su mamá es su mamá. De hecho, ya llega el punto donde la mamá nos llama por teléfono y nosotros llegamos a la conclusión de que, mami, tu mamá está muy ocupada trabajando, no te ha podido llamar, ¿sabes? Para tratar de que crezcan lo más felices que se puedan, porque a pesar de que aquí en casa se le ha dado mucho cariño, esa es su mamá y siempre va a ser su mamá. Y ellas siempre la van a recordar. Claro, y Así a la Entonces, final lo que se busca es eso, el bienestar, de nuevo, completa. de los que son los más desprotegidos, que son los niños en Sí, este caso. No importa sí. la edad que tengan. Ellos no Mm. tienen la madurez, la gestión emocional para entender, bueno, es que ellos se están separando y mucho menos No, si son pequeños, ellos dirán, bueno, se separa mi mamá y mi papá, se acabó todo el mundo. Ahí es donde entramos sí, nosotros los adultos a explicar, mira, yo soy tu mamá, yo soy tu papá y que el hecho de que no estemos como pareja no quiere decir que no somos una familia. sí. Entonces, Kenia, como ya tuviste las dos experiencias y es maravilloso porque entonces aquí nos puedes dar, sí, como esos consejos, esos tips para parejas que quizás están comenzando y ya existe una de ellas que tiene hijos y van entonces a ensamblarse como familia, o aquellas que ya lo están transitando y está siendo una situación bien retadora. ¿Cuáles serían los consejos, obviamente para los adultos, porque los niños Para los no adultos. tienen ningún tipo de responsabilidad ahí, para que esto sea lo más fluido posible? Entiendo que es mucha comunicación, que tú nos los comentaste. Yo hablé mucho con mi esposo en la segunda oportunidad, es decir, la primera experiencia nos ayudó para, para, para aprender. Entonces es mucha comunicación. El tema de los límites, el tema de darte tu puesto a ti en ese hogar. Mm, Qué otra consejo podrías tú dar para que esto sea lo más fluido y lo más bonito posible para todos? Mira, mi consejo es para los padres es que tengan mucha madurez, conversen mucho, traten de conversar y de ser o llevar la mejor relación posible por los hijos. En el caso mío personal, agradezco mucho que mi esposo me haya dejado o haya dejado que yo fuese su mamá. Y Ujú. vamos a estar claros, nunca lo voy a hacer. De hecho, ya las niñas un poco más grandes, un día me preguntaron y se los dije, mira, mi amor, tú no habrás nacido de mí. A las dos se los dije, no habrán nacido de mí, pero en mi corazón nacieron. Y es así, o sea, aprender a quererlos. Son niños.
y sean biológicos o no. Y te lo puedo decir porque mi biológica es la más tremenda de todas. De hecho, las otras dos son, wow. O sea, es increíble. Deberíamos ser madrastros todos de nuestros propios hijos. ¿Cuál es En la serio. diferencia ahí, Kenia? ¿Qué Wow. sientes tú que puede ser la diferencia allí? Porque es verdad lo que tú dices, cuando uno le dejan un sobrino, o entonces uno es distinto Es como a cuando alcahueta. el hijo Sí, es como esa talón de Aquiles. ¿Cuál sí. es la diferencia que tú notas allí? Mira, yo creo que para los niños los padres somos su punto de confianza, ¿sabes? Y aunque yo puedo querer amar y proteger con mi vida a mis otras dos hijas grandes, ellas saben que no son que yo no soy su mamá. Y por eso, o sea, son como esos sobrinitos, esos amiguitos, esas cosas que ellas nunca me han hecho ese desastre que hace mi hija. O sea, de hecho, este fin de semana tuvimos a unos amiguitos de mis hijas aquí, son casi familia ya porque estamos siempre juntos, y se portaron de maravilla. Los niños fueron encantadores. Bastó que llegaran los papás a buscarlos y empezaron a llorar. Dios mío, dije, yo tenía que haberlo grabado. Y es eso. O sea, ¿Cuántos mi años hija, tienen? Que no hemos dicho cuántos años tienen. mi hija biológica cumple ahorita 10 esta semana próxima, y mis otras dos hijas grandes ya van a cumplir 14 y 16 años. Ok, o sea, se Las conozco, llevan. sí, se llevan más o menos. Eso ha sido un reto también. La pequeña, por siempre ser la pequeña, sabes que siempre es como la más consentida, sea biológica o no. Las Ujú. pequeños siempre son los consentidos y a veces los grandes ya están en otra onda y entonces la pequeña va e interrumpe sus actividades y entonces es como que una pelea, una pelea, una pelea. Pero de verdad que no me puedo quejar, no me puedo quejar. Las tres se aman, se adoran, en donde sea son mis hijas. Y aunque ellas no me llaman mamá, a mí directamente, yo sé que sí soy más que su mamá. O sea, y así Yo las... aquí quiero levantar la mano porque yo viéndolo desde el otro lado, quiero compartir dos cosas muy bonitas. Primero, hay cosas que yo puedo valorar de esos 7 años que ellas tienen aquí, que yo los he vivido 100% con Sí. ella. Ha sido esa evolución, Mm, esa evolución hablar siempre como de la mamá de mi hermanita, hasta sí, hoy en día cuando ellas se refieren a Kenia, se refieren a su mamá, ¿ok? sí, Qué bello. Esa evolución en 7 años que yo la he vivido muy de cerca ha sido para mí muy importante y habla de cómo esa relación incluso ha ido creciendo y se ha ido desarrollando. Y otra de las cosas, o de las cosas que yo veo desde afuera, desde ese rol de madrastra y de madre, que ella lo convive hoy, es que en esa relación siempre ha prevalecido como el equilibrio, ¿ok? Y pongo el ejemplo. Yo a veces la llamo, mira, te voy a robar a Adriana tal tiempo, no sé qué. No, ya va, espérate, porque es que ya le dije a la otra grande que no podía salir porque nosotros estamos trabajando y se tienen que ocupar de la hermana pequeña. No me parece justo que yo deje a la del medio salir y a la grande le dije que no. Si no van, es sí, las dos que no van. Entonces, yo creo que eso es bien importante, que visto desde caras a otros pudiera ser como injusto, cónchale, ¿por qué privarla? No, al final yo creo que eso tiene que ver con esa mirada de lo que es para la biológica, también es para lo otro. sí, Al igual que sé que le pide en determinados momentos a la pequeña, usted no va para ninguna parte porque es el momento de sus hermanas mayores, o sea, déjela con sus hermanas Ujú. mayores. Pasó hace muy poquito, como yendo al cine, pueden ir las hermanas de todas, las amigas de todas, pero cada quien va a tener su espacio. Entonces yo creo sí, que eso es bien importante en el contexto de lo que es esa familia ensamblada, es el entender que cada uno también tiene su propio espacio, cada uno forma parte de una responsabilidad pero que es lo justo para todos. Yo no creo que haya un tema de que a ti te quiero más o menos porque eres biológico o porque no lo eres. Yo creo que en algún momento, y visto nuevamente desde este lado de la acera, que he visto esas relaciones, yo creo que se puede llegar a querer a los hijos ensamblados con la uh, misma fuerza y con la misma nivel de amor y de pasión y de protección que a los hijos sí, biológicos. Yo creo que por saber
y reconocer también esa carencia, uno como mamá quiere protegerlos mucho más, ¿no? Y yo eso lo he sentido del lado de Kenia. Yo he visto a Kenia peleando en colegios por cosas que le pasa a sus hijas, que parece una mamá de la mamá de la mamá de las leonas. Entonces, bueno, pero además tiene tamaño y tiene compostura y tiene todo, ¿no? Entonces, bueno, A con mí me esto de alguna encanta el manera, hecho de que primero ella le diga, la llame, o sea, son mis hijas. Entonces, claro, en tu corazón es lo que te dices, tú no has hecho distinción. Para tu No, hija chiquita quizás fue más sencillo porque ella nació y ya existían las otras hermanas y el sí. hermano. En este caso quizás para las otras no, pero qué bonito que tú hayas podido como refugiar bajo tus alitas, así como una mamá gallina, a todos esos pollitos, pero también me encanta mucho el tema de que siempre digas, o sea, le des el puesto a la otra mamá, a la verdadera, o sea, a la biológica, digamos, no a la verdadera, a la biológica, porque nosotros tuvimos un episodio de constelaciones familiares y de terapia sistémica familiar, en donde es siempre muy importante darle el lugar a cada uno de las personas que existen, que conforman esa familia. Entonces, entender, ellas tienen su mamá biológica, que puede que esté o no esté, pero ellas la tienen, ellos saben, entonces ese espacio está ocupado por alguien y por el otro lado estás tú que les ofreces todo lo que es ese cariño, esa maternidad, ese como espacio decía seguro. Lidne, exacto, y que no importa si nacieron de ti o no nacieron de ti, qué bonito que tú tengas esa compasión, esa empatía y esa humildad de haber podido refugiar a todos esos niños dentro de tu hogar. Así que de verdad que, bueno, imagínate mi admiración total, Kenia, de verdad, por esta historia tan bonita y muchísimas gracias por compartirla hoy con nosotros. Sí. Así es. Bueno, Kenia, Mi, muchísimas gracias por haber estado aquí seguro. y te dejamos a ti el honor de cerrar este capítulo. Siempre lo hacemos nosotros, pero hoy lo vas a Ah, cerrar tú. oh, bueno, me encantaría un tip, un consejo para todos aquellos padres que están en esta situación, en este ensamblaje que es que ya es súper normal hoy en día, es que tengan mucha comunicación, sobre todo a las madres. Siempre van a ser madres ustedes. Las madrastras no venimos a robarles el puesto. Traten de ser amigas por sus hijos. Aunque su madre no está ahorita, a mí me encantaría que ellas la volvieran a ver, porque va a ser siempre, siempre, siempre va a ser su mamá. Y me encantaría verlas reunidas algún día. Traten de conversar, traten de darse sus puestos, traten de establecer límites y sobre todo traten de amarse, de respetarse, de cuidarse, ¿ok? Y nada, mis mejores deseos, porque sé que no es fácil, no es fácil, pero es que sean biológicos o no, nunca es fácil con los hijos. Total. Así es. Yo creo que Nunca. esa es la mejor No. manera de cerrar. Así Ah, es. sí, 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 nada, respeto, cariño, amor y mucho entendimiento, mucha paciencia, mucha paciencia. Así es. Así, Bueno, muchísimas muchísimas gracias gracias. y nos vemos en nuestro próximo punto de encuentro. Bye.